Vamos a ver en esta clase anélido y artropo, que es más o menos largona la clase. Excelente, que se recupere, ¿ya? Todos estamos preocupados por su salud. Es algo largo esta clase, pero usted tiene el Power, yo lo subí y vamos a detenernos como siempre en algunas cosas que son mucho más relevantes a mi juicio, que usted entienda ciertas cosas más que yo estar repitiendo lo que está escrito ahí, que no aporta mucho a la discusión, ¿ya? Me interesa más que podamos conversar o debatir respecto a ciertas cosas, más que yo esté ahí diciendo lo mismo que está escrito ahí, que para eso mejor nos quedamos en la casa, estamos tranquilos, ¿cierto? Y ya que hace tanto frío, no nos exponemos a los hielos, ¿no? Anelio no es un grupo que tenga, casi en términos generales, una importancia médica o veterinaria, más allá que, como esta linda foto de una sanguijuela, han sido utilizadas en alguna época, y actualmente también, como un elemento para aliviar algunas dolencias, ¿ya? Y particularmente una especie que es una grandota, que es la medicinal. Pero básicamente la importancia de considerarlos en esta clase es por lo que se aprecia re bien acá, que este grupo y los artrópodos, que en estricto rigor no están relacionados, ya no son grupos hermanos desde el punto de vista filogenético, que están uno al lado del otro cuando veamos un par de árboles allí, sino que han sufrido un proceso que es el de la metamerización. ¿Qué es la metamerización? Es la repetición seriada de los segmentos del cuerpo. Y este proceso de la metamerización, es decir, la repetición seriada de los segmentos, que lo podemos ver aquí bien claro. Los segmentos están repetidos. Y más allá de estar repetidos externamente, como lo podemos ver ahí, esa repetición y esa segmentación, que también lo vamos a ver un poco más adelante, involucra, afecta los órganos internos. Es decir, su tubo digestivo, su sistema nervioso, etc., también se ve afectado por este proceso. No es que esté partido el tubo digestivo, sino que está también de alguna manera afectado por esta repetición seriada de los segmentos, ¿ya? Esta repetición seriada de los segmentos va a ser particularmente interesante desde el punto de vista evolutivo y probablemente del éxito evolutivo que tienen los artrópodos, porque asociado a ese proceso de la repetición seriada de los segmentos del cuerpo, particularmente en los artrópodos, va a existir otro proceso que es el de la tagmatización. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo de los artrópodos va a estar formado por tagmas o regiones corporales. Después vamos a volver sobre esto, ¿ya? Esta metamerización, es decir, la repetición seriada de los segmentos del cuerpo, va a tomar dos caminos. Uno, el de los anelios, en el cual este proceso es una metamerización homónoma, donde los segmentos resultantes van a ser iguales entre sí, como acá, y el camino de los artrópodos, que la metamerización es heterónoma, es decir, los segmentos resultantes no son iguales entre sí. ¿Qué? Homónoma y heterónoma, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a reconocer de una manera general las características, muy general, muy somera, los anelios, por lo que acabo de decir. Los vamos a mencionar única y exclusivamente. Vamos a decir un par de palabras allí, pero no podemos hablar de metamerización
de tagmatización y la importancia que tuvo la aparición de este proceso en la evolución de los animales y prescindir de un actor también relevante que son los anelios, aunque su importancia para ustedes es muy menor, ¿ya? Nos vamos a centrar básicamente en los artrópodos, que vamos a decir parte de sus características después cuando ya hablemos propiamente tal de los artrópodos y toda la importancia que ellos tienen para los ecosistemas terrestres, ¿ya? A todo nivel. La relación, como ya había mencionado, de los anélidos con otros animales todavía son inciertas, es decir, no hay una filogenia, estudios que apoyen y digan de manera fehaciente, con técnicas moleculares, etcétera, que digan los anélidos están relacionados a tal y tal. Aunque uno, por razones obvias, tiende a pensar que, como comparten la metamerización con los artrópodos, en algún lado están relacionados, pero no es así su relación en términos generales, ¿ya? ¿Cuáles son los rasgos adaptativos que este proceso de la metamerización va a entregar a los artrópodos, a los anélidos específicamente? Básicamente estas tres. Va a dar un soporte al cuerpo, lo cual va a ser una cosa no menor. Va a ser más eficiente la locomoción. Recuerden que los anélidos son lo que uno conoce como las lombrices de tierra, ¿ya? Y que va a ser importante para ellos porque va a haber una mayor presión hidrostática de su cuerpo y eso va a optimizar el movimiento. Y también la metamerización va a desembocar básicamente a nivel de los artrópodos, lo que estábamos conversando en la tagmatización, que va a alcanzar su cúspide en los artrópodos porque se van a formar regiones especializadas del cuerpo, ¿ya? Que es gracias a la metamerización. Aquí están más o menos estas relaciones que tienen los distintos grupos, este árbol muy esquemático, con algunos caracteres que van dando soporte a las ramas que se forman acá, como todos los animales que tienen tejidos verdaderos. Todos estos tienen 3 capas germinativas y la simetría bilateral. Todos estos son protostomados, ¿ya? No hay, aquí después nos va a aparecer cuando pasemos a los equinodermos y cordados, la deuterostomía, ¿cierto? Para caracterizar a estos grupos. Pero aquí, de aquí hacia abajo, todos los animales son protostomados. Y aquí, como rasgo diferenciador de los anélidos, es la segmentación. Y aquí también se puede apreciar en este árbol que los artrópodos no están relacionados con los anélidos. O sea, los anélidos están más relacionados con los moluscos. ¿A través de qué cosa? A ver, don... No, usted no vino. No. Usted sí vino. Porque usted me dijo que él no iba a venir. Porque después usted se iba a juntar con él, me dijo ese día, que usted lo iba a ir a esperar. Eso es lo que me dijo usted. Estoy siendo infidente. Sí, está saliendo mucho. No quise decir tanto. Disculpen si los comprometí en algo, ¿eh? Pero hay que darle paso a la vida. No se acuerda. ¿Y la Anita no vino? ¿Se fue? Sí, tenía algo que hacer. No la vamos a usar en la casa que viene. vamos a ir a la casa. ¿Quién se acuerda? La larva. ¿Se acuerdan que cuando vimos moluscos la semana pasada dijimos que la larva que tenían, que se llamaba ¿cómo? Trocóforo, relacionaba anélidos y moluscos? ¿Ya? Ahí está la evidencia que este grupo, los anélidos, están más relacionados con los moluscos que con los artrópodos, como uno pudiese pensar, debido a esta repetición seriada de los segmentos del cuerpo. ¿Ya? Los artrópodos están más relacionados con quién, que también lo mencionamos hace un tiempo. ¿Ah? Pero hace 10 minutos dijimos eso. 5 minutos ya, estoy siendo exagerado. Está bien, trópofos. ¿Con quién estaban más relacionados los artrópodos?
que ustedes lo disectaron en el práctico también. Anelio no hemos disectado en el práctico. Con los nematos. ¿Y por qué estaban relacionados con los nematos? También lo dijimos. ¿Ve? Y después dicen, no, si el profe jamás ha dicho esto. ¿Por qué? Porque ese grupo, los nemátodos y los artrópodos, tenían una característica, que era mudar en los artrópodos el exoesqueleto y en los nematos no hay un exoesqueleto, pero sí había una cutícula que los protegía, ¿cierto? Y ese grupo, los artrópodos y los nematos, formaba una gran asociación que se llama los ecdysozoos. Ecdysozoos. Eso no se los voy a preguntar, es solamente para cultura general. ¿Ya? Aquí están las características generales, no vamos a detenernos en función de eso, para ir hablando más de algunas cosas que sí son más interesantes. Ahí está lo de la larva trocófora, que ya nos había aparecido con los moluscos, ¿cierto? Y de alguna manera relaciona. Recuerden que estamos desde moluscos, es decir, de la semana pasada, con organismos que son celomados. Hemos pasado por los tres estados: acelomado, pseudocelomado y ahora celomado. Ejemplo de organismo acelomado: como isla en público. Pero a ver, hágale alguna. Muy mal, porque no es así. Acelomado. Después la culpa es del profesor. La pregunta era muy difícil. ¿Y es a qué grupo pertenece? Está bien. Y porífera también. Es que solo no. ¿A qué filum? ¿A qué filum? Acelomado. ¿A qué grupo pertenece la fasciola hepática? Platelminto. Después pasamos a la condición siguiente, que era pseudocelomado. ¿Quién es un representante de pseudocelomado? Nemato. Eso. Y ahora, celomado. Todo lo que veamos de aquí hacia adelante es de molusco. ¿Ya? ¿Y eran protostomados o deuterostomados? Protostomados. Bien. ¿Ya? El cuerpo de los anelios, en términos generales, producto de esta segmentación o repetición seriada de los segmentos y de la tagmatización, que en ellos es incipiente, está apenas esbozada, pero de igual manera se reconocen algunas regiones, algunas zonas, como el primer metámero, el prostomio, el segundo, el metastomio, y entre ambos va a existir donde se ubica la boca, el peristomio, y finalmente el pigidio, que es el último. El resto del cuerpo no tiene grandes divisiones o grandes especializaciones en términos generales. ¿Ya? Muy preliminar el fenómeno de la metamerización. Es decir, en los anélidos no es posible aún reconocer un tagma o una región corporal. Dígame, Macarena, ¿de qué me acordaba? No, porque estaba conversando, pensé que era algo no le había... era usted entonces. Y parece que no lo habíamos visto en otro grupo, lo había hablado en algún ¿En momento. quién? Entonces, por eso es que no... ¿De metamerización? Sí. Probablemente en Sí, el lo práctico, leímos en algún porque en el práctico vamos mucho más adelantados. Entonces cuando vimos crustáceos y hablamos del tagma cefalotorácico, tagma abdominal y los apéndices, ahí probablemente. Primero, porque no. No, porque El camarón de ¿dónde res. está la boca? Aquí está el... Ya. Aquí vemos otra vez la metamerización en otro de los representantes de los anélidos.
Primero vimos, en la diapositiva inicial, vimos una sanguijuela. Al tiro no le la palabra, si ya la vi, tranquilo. Ah, yo pensé que me estaba, ya, pero denme la palabra. Y este es el representante de los poliquetos, que son las lombrices de tierra, entre comillas, marinas. ¿Ya? No, por eso digo entre comillas. ¿Ya? Entre comillas. Profe, en eso. Chuta, perdón. ¿Ahí dónde estaría el prostomio? Es que en ninguna parte, porque no lo alcanzamos a ver allá arriba probablemente. ¿Y cuál sería el metastomio? El segmento 2, el que viene inmediatamente después, probablemente eso, porque no lo alcanzamos a ver allá arriba. ¿Ya? Básicamente aquí lo que queremos mostrar es la metamerización común. Los segmentos son absolutamente iguales. Oye, hay una foto ¿Ya? más adelante. Hay un esquema. Pero es que sí, esa pelito primero. Pero ve el esquema de esta foto más adelante. ¿Por qué Mucho más esa adelante. segmentación? ¿Por qué? No, no es esa, está mucho más adelante. ¿Por qué? Una repetición sería que no. Exacto. Porque Casi la última. la metamerización, para que sea si la tiene. como tal, tiene que involucrar Casi de la no última. solo No, si esa no es, externamente si baje al caleta. organismo, como en el caso de los septos, sino que además Ah, pero involucra está el los Esa es órganos. la Ah, porque ella tiene 4. Sí, pues digo, esa es la imagen que tiene. No hay metamerización. Es como que la foto no te va a dejar ver. Esto es como por arriba. Aquí están las grandes agrupaciones de los anhelos. Poliquetos, estos gusanos de tierra, entre comillas, que acabamos de ver allí, que ojalá que los veamos cuando salgamos a terreno, que ¿a qué hace referencia el poliqueto? Que tienen muchas quetas, y eso hace referencia a setas que tienen en los parapodios, en esto que estábamos viendo aquí. Cada una de estas patas, entre comillas, porque no son patas, no voy a decir después, te dijo que tenían patas, no tienen patas, ¿ya? Estos parapodios tienen muchas setas, que son de naturaleza sensitiva básicamente, y que eso va a diferenciarlo de este grupo que antiguamente se llamaban oligoquietos, que es donde está la lombriz de tierra efectiva, que prácticamente tienen un escaso número de setas y derechamente no tienen parapodios, no tienen estas patas entre comillas, porque no vuelvo a repetir, no tienen, ¿ya? Fíjense que las lombrices de tierra son hermafroditas y hoy día se llaman clitelata, en referencia a la presencia de esta zona más engrosada que tienen las lombrices de tierra, que es el clitelo. ¿Han visto una lombriz de tierra? ¿Y el clitelo lo han visto? Le falta barrio a usted, pero le falta ahí jugar con mucho PlayStation, parece. ¿Ah? ¿O no? ¿Sí? Bueno, ahora van a tener que ir a cachurear por ahí en un jardín. ¿Alguien ha visto el clitelo o no? Sí. Bien. Ahí. Esta es una lombriz de tierra, mira. Y ahí está el clitelo, que es una zona más engrosada y que se hace particularmente evidente en las épocas reproductivas de estos bichos. Y aquí también se ve la repetición seriada de los segmentos del cuerpo. ¿Ya? Y el último grupo de los anelios es el que incluye a las sanguijuelas. Y fíjese usted que hay algunos que son marinos, algunas sanguijuelas marinas, ¿ya? Y tienen desarrollo directo, como en el caso del irunu. Los poliquetos, con sus parapodios laterales allí y muchas setas en esto, y es un gusano donde se alcanza a ver allí claramente la metamerización o repetición serial o segunda. ¿Se observan en la playa? Sí. Generalmente enterrados en la arena, ¿sí? ¿Por qué se arriscan la nariz y no son asquerosos? No les gustan, bueno. Son como una lombriz de tierra, mucho más largos, sí, y de colores generalmente rojizos, son colores bien llamativos. La lombriz de tierra, ¿quién no conoce la lombriz de tierra, cierto? Y sanguijuelas, ¿ya? ¿Ah? Nunca.
esa foto es mía, del sur de Chile, es una, no sé qué especie es. ¿Ah? No sé si hay en Punta Arenas. No sé. ¿Ya? ¿Y aquí qué es lo que hay esto? Si lo vamos a ver después. ¿Por qué dice que es 100 pies? A la chunte, ¿no? Es un 100 pies porque solamente tiene 2 apéndices por cada segmento. A diferencia del 1000 pies que tiene 4. Y no es que tengan 1000 o que tengan 100. ¿Ya? Los hirudinios, las sanguijuelas, que son bichos que son hematófagos, comunes en zona... No todos. Yo diría que sí. Comunes acá en la zona central, en el agua, uno se mete a una sequía y de repente sale con el bicho ahí agarrado de la pierna, del pie. En el sur también, y son bichos que tienen un comportamiento bien entretenido de observarlos cuando uno... esta especie está debajo de un tronco, y ¿qué es lo que ocurre? Que son bichos que son hematófagos y que se alimentan de sangre y que tienen obviamente receptores para detectar un hospedero. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando detectan o para detectar a una presa potencial, los bichos se paran así, no voy a decir en 2 manos, porque no tienen patas o manos, se paran como a oler, me imagino. ¿Ah? Por eso digo oler entre comillas el CO2 de la presa, y se mueven hacia uno tratando de agarrarse ahí, y como buen organismo hematófago tienen un anticoagulante en la sangre. O sea, si uno lo engancha a uno de estos bichos y se lo saca, después sigue sangrando por algún rato allí porque ¿sí? ¿A usted la han mordido? Muerde, ¿no? Rompe, tiene una mordida. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, no vamos a ponernos en función de mucho de esto. Aquí, esto sí que es algo más interesante porque están los distintos grupos, poliquetos, clitelados y hirudinios. Y fíjese que el grueso de ellos son todos organismos hermafroditas, ¿ya? Y se forma larva única y exclusivamente en los poliquetos, no en los clitelados y en los hirudinios. ¿Qué pudiese explicar esto? ¿O qué pudiese colegir uno de estos? En función de qué grupo es más ancestral o más antiguo, entre comillas, de estos tres, o cuál más evolucionado. Con la información que está ahí, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo puede evidenciar eso? Por la larva. En cambio, los otros dos grupos probablemente son más evolucionados porque no hay presencia de larva. Son más evolucionados dentro de este grupo. Y eso es bien común cuando hay un carácter que es más basal, ¿ya? Y que sugiere que ese grupo más basal, ¿a qué me refiero con más basal? Más basal en este árbol filogenético del grupo, más basal, y que refleja, tiene o mantiene alguna característica ancestral. Cuando veamos los equinodermos, que ustedes ya los vieron donde están los erizos, ¿qué es lo que pasaba? El erizo tenía un eje vertical del cuerpo, tenía la zona oral adosada al sustrato y la zona aboral apuntando hacia arriba. Pero esa no es la condición ancestral de ellos. La condición ancestral
es la boca hacia arriba y el ano hacia abajo. Y se va a encontrar esa conformación o esa orientación del cuerpo solo en un grupo, que son los crinoides. Por ende, se tiende a pensar que esa y otra evidencia, que los crinoides son los más antiguos, los más basales dentro de los equinoides. ¿Ya? Por eso, uno puede inferir que en el caso de los poliquetos, ellos son los más basales, porque mantienen aún esa larva. ¿Ya? Aquí está lo que comentábamos de esta metamerización que involucra de alguna manera también los órganos internos, y esta metamerización, esta repetición serial de los segmentos también es observada acá, miren, más o menos evidente. Fíjate los segmentos del cuerpo, acá, ¿ya? Es decir, la metamerización, esta es la disección de una lombriz de tierra, ¿ya? Y es lo que podemos visualizar cuando la abrimos y la disectamos. El cerebro lo mismo, toda la región anterior nerviosa donde está el cerebro, este acúmulo de neuronas y ganglios, también va a estar seriado, ¿ya? En algunos es más evidente, como aquí alcanzamos a ver, y en otros menos evidente. Lo mismo va a pasar con los artrópodos. La cabeza, ¿ya? Que hoy día ya no se ve una cabeza de una mosca, de una hormiga, de cualquier insecto, pero está internamente, se puede evidenciar los segmentos que la forman o los apéndices que cada segmento lleva. La cabeza está formada en los insectos por 5 segmentos, pero hoy día eso no se puede ver porque como que chocaron allí y se fusionaron hoy en día. Pero ¿cómo se pone en evidencia? Porque cada segmento lleva un apéndice. Después lo vamos a ver ahí que... ¿Ya? Señor. Guízar. El guízar es como lo que acabamos de ver, el buche. ¿Qué cosa decía? Sistema circulatorio cerrado. Cerrado. ¿Sabe qué es eso o no? No, es Y que, entonces, ¿por qué no pregunta? es que era una consulta que me estaba haciendo, se la pregunté. Explique, don Sergio, usted. Su sistema circulatorio, ¿cómo es? Para que no se lo olvide nunca. ¿Cerrado o abierto? Cerrado. ¿Por qué? ¿Por qué? El principio intestinal no tiene una salida. ¿Quién? El sistema circulatorio del ser humano. El tuyo es cerrado, ¿por qué? Porque tiene siempre un circuito. Tiene siempre un punto. ¿Quién? ¿Quién tiene La hace ese sangre, circuito? la sangre que va en el sistema circulatorio. Ya. Un sistema circulatorio es aquel en el cual la sangre, o como se denomina, un líquido, circula por el interior de conductos, que en el caso nuestro son arterias, arteriolas, capilares, venas. Siempre allí. Por el contrario, un sistema circulatorio abierto es aquel en el cual la sangre o este líquido no circula por el interior de vasos sanguíneos, aunque en estricto rigor sí hay un corazón, una especie de corazón, y por lo general un único vaso que se llama aorta, y que por lo general también tiene una posición dorsal. ¿Por qué? Porque el corazón se contrae y empuja la sangre, o como se denomine, por la aorta, que por lo general termina o está abierta a nivel de la cabeza, y allí se bañan los órganos internos y la sangre o el líquido cae al fondo del cuerpo, al celómeno. Movimientos de musculatura van desplazando nuevamente este líquido hacia la parte posterior del cuerpo. Musculatura lo hace subir hacia el corazón, que tiene ostiolo por donde este líquido penetra, vuelve a contraerse. ¿Ya? Entonces, parte del recorrido de este líquido no es por el interior de vasos sanguíneos. A eso se le denomina un sistema circulatorio abierto. Los artrópodos.
¿Ya? Los artrópodos corresponden al grupo animal más diversificado sobre la Tierra. Veamos antes de comentar ese tipo de cosas. Lo mismo que ya habíamos visto, tejidos verdaderos que agrupan a varias filum allí, la simetría bilateral, las 3 capas germinativas, la protostomía y lo que relacionaba a artrópodos y nematos, que era la muda de la cutícula, ¿ya? Que en el caso de los artrópodos es el exoesqueleto. ¿Qué es lo que tienen los artrópodos como caracteres distintivos, ¿ya? Que lo hemos llamado caracteres apomórficos que definen a un grupo en particular? Que le da el nombre al filum, que son los apéndices articulados, el exoesqueleto y también la segmentación, que va a ser un carácter algo compartido con los anelios, pero eso más que exclusivo es como una evolución convergente de ambos. Más diversidad y más cantidad también. Sí, ahí mire. Mire qué bonita está este esquema porque nos permite tener una idea bien gráfica de la diversidad de los distintos grupos animales en función del número de especies. Cada grupo, por ejemplo, un mamífero, el tamaño de cada uno de los grupos representados en esta imagen hace referencia al número de especies que cada uno de ellos tiene. Por eso, el tamaño de la mosca. ¿Ya? Veamos algunos grupos que son más o menos conocidos para nosotros. Los moluscos, lo acabamos de ver, son 50.000, 60.000 especies más o menos, un poco más, un poco menos, dependiendo del libro que uno analice. Cierto tamaño. Vea el tamaño de los equinodermos, que todavía no lo hemos visto. Más pequeño que los moluscos, es decir, puedo inferir que hay menos especies. Los mamíferos, más pequeño que este y más pequeño todavía que los equinodermos. ¿Por qué? Porque los mamíferos somos alrededor de unas 4.600 especies y es bien probable que este número de especies, las 4.600 especies, no se incrementen de manera tan ostensible como en otros grupos. O sea, hoy en día la descripción de una nueva especie de mamífero es súper ocasional, súper. Descripción, es decir, que alguien le coloque el nombre a una especie. Pero vea el tamaño de los artrópodos. ¿Ya? Son 1.200.000 especies y el número de especies que se describen de insectos, de crustáceos, de arácnidos, etc., todos los años supera, qué sé yo, los 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o más. Según las estimaciones, algunas bien generosas y otras muy generosas, tomando como referencia algunos estudios realizados en las regiones tropicales del planeta, postulan que la diversidad de los artrópodos, particularmente en los trópicos, podría llegar, según estos autores y estimaciones que ellos hacen, podría llegar a valores que oscilan entre 5 millones de especies y valores que son tal vez un tejo pasado, y 30 millones de especies. Porque hay muchas zonas, muchas regiones que todavía permanecen escasamente exploradas. Por ejemplo, hace unos años solamente ha comenzado a explorarse de manera sostenida el dosel de las selvas tropicales. La parte de arriba, es una palabra dominicana. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Que todo el mundo históricamente se concentraba en el suelo del bosque, el sotobosque. ¿Y qué pasó cuando alguien empezó a subir por A, B o C razón? Se encontraron que en ese lugar había otro tipo de artrópodo en términos generales, que había
otra especie, incluso que vivían como epífitas de otras especies en los aros. Entonces, el número de los artrópodos es hasta el minuto de lo que uno conoce 1.200.000 especies, 1.300.000 especies, más o menos por ahí. Pero más allá del número, la idea, el concepto que hay que recordar es que corresponden al grupo animal más diversificado en la actualidad sobre el planeta. ¿Ya? Y ello, en términos generales, por esta gran abundancia en cuanto al número de especies, pero también al número de individuos que hay, de alguna manera mantienen la vida sobre el planeta. ¿Por qué? Porque gran parte de ellos, los insectos, particularmente los que vuelan, participan polinizando plantas. Prácticamente la mitad o más de todas las plantas con flores que se llaman angiospermas son polinizadas por insectos. ¿Ya? ¿A quién le gusta el chocolate? Chocolate. A nadie le gusta el chocolate. Para arruinar al profesor. Nadie le gusta. Esa es la idea. Esa es la proclama. ¿A nadie le gusta el chocolate? Sí, profesor. Nos encanta el chocolate. Bueno, a mí me gusta el chocolate, ya, ¿Pero qué punto. tipo de chocolate? El cacao. El cacao, la planta de cacao es, y otras muchas, pero un ejemplo que común, y que cuando hay alumnos que son bien cariñosos con los profesores, a mí profesor y todas se pelean, hoy día no, a nadie le gusta. Es polinizada única y exclusivamente por un tipo de mosca particular. Si no existe esa mosca, no existe cacao. Muchas plantas son polinizadas única y exclusivamente por aves. A ver los cínicos. ¿A quién le gusta el tequila? Nadie. ¿Qué es el tequila? El tequila es un brebaje. Bueno, lo conocen al menos ya. ¿Conocen el tequila? Sí. No, ahí sí, todos lo Sí, conocen. yo una Lo han escuchado, porque amigos toman tequila. ¿Cierto? ¿Tequila? Una canción. Viviste bailar. ¿De dónde se saca el tequila? ¿Del agave? ¿Y qué es el agave? El agave es polinizado única y exclusivamente ¿por qué? Ya dejamos los insectos. Un quiróptero, dice Sergio. O sea, conocía el tequila, por un tipo de murciélago que está completamente adaptado y sincronizado la época de floración del agave con las visitas de este murciélago. Es bien interesante ver ese reportaje en el libro. En Batman Forever. Return. Bueno, eso. Ya, algunas cosas ya las hemos comentado. La metamerización de los artrópodos adquiere ya otras características porque es una metamerización del tipo heterónoma, es decir, los segmentos resultantes, producto de la metamerización, no son iguales entre sí. Y asociado a este proceso de metamerización, de repetición seriada de los segmentos del cuerpo, en los artrópodos alcanza su cúspide otro proceso no menor en la evolución de los artrópodos, que es la tagmatización, que es la formación de regiones especializadas del cuerpo
que adquieren una función particular, que es un tagma. ¿Ya? El número de tagmas en los artrópodos va a variar de 1, 2 y 3. ¿Ya? Vamos a hablar un poco más allá. Los artrópodos presentan un exoesqueleto quitinoso, ¿ya? Dado por una proteína que los va a proteger, va a evitar que se pierda agua a través del exoesqueleto, porque además de quitina, de esta proteína, tiene ceras, capas de cera que evitan que pierdan agua a través del exoesqueleto. Pero además va a ser importante una cosa que vimos cuando estudiaron el camarón de río, que tenía una sutura cervical. ¿Se acuerdan o no? Esas suturas que se van... ¿Qué es lo que es una sutura? Lo que nosotros externamente vemos como una sutura, como una línea. Esa línea es la evidencia externa de que el exoesqueleto se invaginó, se fue hacia adentro y formó lo que se denomina un apodema. ¿Y ese apodema para qué va a servir? Para insertar los músculos de las patas, de la boca, etc. Recuerden ustedes que los apéndices articulados da el nombre artrópodo. Eso significa artrópodo, con apéndices articulados. Y eso cuando aparecieron en la historia evolutiva de los animales los apéndices articulados, fue una novedad evolutiva que marcó probablemente la historia evolutiva de este grupo. Porque la adquisición de apéndices articulados mejoró el desplazamiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para capturar una presa, por ejemplo, para arrancar de los depredadores, para colonizar ambientes que para otros estaban vedados. ¿Ya? Es decir, adquirieron los artrópodos con la presencia de los apéndices articulados, de tagmas, presencia de exoesqueleto, una serie de adaptaciones que probablemente los posicionaron como este grupo tan exitoso. Hay una serie de otras características que ellos tienen que las vamos a mencionar, pero probablemente estas tres son características que uno no puede dejar de olvidar para explicar el por qué este grupo tiene tantas especies y es tan exitoso. ¿Ya? Crecen los artrópodos en términos generales a través de un proceso que se denomina metamorfosis. Esta metamorfosis, que está bajo control hormonal, ¿ya? La hormona del crecimiento, va a permitirle que de un huevo emerja un estado juvenil distinto a el adulto, lo cual va a ser importante porque va a aumentar el desplazamiento, la colonización de otros ambientes y va a evitar también la competencia con los adultos. Ahí está lo que ya habíamos hablado, la metamerización homónoma, metámeros iguales en los anélidos, y metamerización heterónoma en los artrópodos, que los segmentos resultantes no son iguales entre sí. ¿Ya? Veamos un tagma. ¿Qué es un tagma? Porque he hablado varias veces con tagma, pero entendamos bien qué es un tagma. Un tagma es una región del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos y que adquiere una función particular. ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya? En los insectos, los insectos tienen tres tagmas: cabeza, tórax y abdomen. Cada uno con una función particular, tal como la definición de tagma así mismo. Como busquemos un tagma que nos exprese o refleje de una buena manera la definición de un tagma. Para ello vamos a usar el tagma torácico. ¿Cuál fue la definición de tagma? Una región del cuerpo que se forma gracias
a la función de un número variable de segmentos y que adquiere una función particular. ¿Cuál es la función del tagma torácico en los insectos? La locomoción. Esa es la función. Presencia en los insectos de alas, presencia de patas. ¿Cuántos segmentos forman el tagma torácico en los insectos? 3. Repitamos entonces la explicación o definición del tagma torácico o de un tagma. ¿Qué es un tagma? Una región del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos, 3 en este caso, y que adquiere una función particular. ¿Cuál es la función? Locomoción. Eso es un tagma. En los artrópodos, los tagmas son variables. De la En las fusión garrapatas. de varios segmentos. ¿Qué? ¿Qué otra sabe? Díganme. Un tagma es una región del cuerpo que se forma gracias a la fusión de un número variable de segmentos y que adquiere una función particular. El número de tagmas en los artrópodos es variable. ¿Ya? También el número de patas. ¿Ya? En los ácaros y garrapatas, solo un tagma. Crustáceos y arácnidos, 2. Cefalotórax, ¿ya? Y única y exclusivamente en los insectos, 3 tagmas. Cabeza, tórax, ¿ya? ¿Quién? Crustáceos y arácnidos. Ácaros y garrapatas. Apéndice articulado, ya conversamos de ello, y es claramente una novedad evolutiva. Claramente una novedad evolutiva. Porque les permitió desplazar. Dígame. El tagma torácico, que se vio para la locomoción, está dividido en 3. ¿Cuál es? ¿Quieren los nombres? Sí, no sé si lo dejaron. No, no he dicho. 3 segmentos. Protórax, mesotórax y metatórax. Por nada. ¿Ya? ¿Cómo sé que son 3 segmentos? ¿Cómo puedo evidenciar que son 3 los segmentos? Porque cada segmento lleva un par de apéndices. Al menos. Pero este no tiene nada. Pero los insectos tienen 6 patas, ¿cierto? Por cada segmento un par de patas y un par de alas cuando hay. ¿Ya? Los apéndices articulados fueron una novedad evolutiva, como ya mencionamos. ¿Por qué? Porque les permitieron y otorgaron una serie de ventajas comparados con otros. Yo siempre doy un ejemplo que es algo burdo y que también lo mencioné en el práctico. Y cuando alguien está enyesado de una pata, pues, ya no se usa el yeso, pero bueno, sí, se usa, no tanto como antiguamente. De una pierna, de un brazo, etc. Cuesta, lógicamente, aquí tenemos un ejemplo. Perdón, no la había visto. Perdón por ignorarla. Claramente, Javiera tiene ciertas limitaciones en el desplazamiento, ¿cierto? Porque su apéndice articulado, su pierna, está líquida en este minuto por razones que no vamos a ver. Pero, en este minuto. Pero claramente, cuando uno está, por ejemplo, enyesado de la rodilla y hay un yeso ahí que prácticamente le impide o derechamente flectar la rodilla o del brazo, qué sé yo, todos hemos visto o hemos sufrido las limitaciones para entrar a ducharnos, para acostarnos, para levantarnos, para subir escalas, para bajar escalas, etc. ¿Ya? Es un ejemplo algo burdo, pero permite al menos entender o hacer la idea que adquirir apéndice articulado fue una gran ventaja para este grupo.
Nadie antes tenía esto. Nadie. Entonces a ellos les permitió desplazarse con estas patas, por ejemplo. Con las antenas, mover las antenas, todos los apéndices bucales para manipular el alimento. Ustedes vieron el maxilípedo cuando vimos el crustáceo, que era una pata históricamente, y esa pata se modificó en este maxilípedo para manipular el alimento. Ventajas evolutivas que aparecieron y que obviamente entregaron a los distintos grupos ciertas ventajas comparativas, ¿ya? El exoesqueleto, que es formado básicamente por esta azúcar, ¿no? Proteína, que es un azúcar que en estricto rigor es una proteína al final, porque el exoesqueleto está formado por varias cosas, no solo quitina. La quitina en el fondo tal vez es lo más conspicuo, lo más llamativo, pero también hay otros compuestos proteínas. Y el exoesqueleto está formado por las siguientes partes. La zona dorsal del exoesqueleto se denomina terno, la zona ventral se denomina externo y las dos partes laterales se denominan pleura. En la zona pleural, por lo general, se insertan los apéndices, porque es una zona donde el exoesqueleto es menos rígido. El exoesqueleto tiene muchas ventajas. Sirve para no perder agua, sirve como punto de inserción para la musculatura, protección, pero no todo en la vida es de pura ventaja, sino que también hay desventajas. ¿Cuál es una de las desventajas? Es que no crece mucho, por no decir nada. ¿Y cómo crece el exoesqueleto? O sea, cuando un artrópodo quiere crecer, quiere entre comillas crecer, tiene que mudar el exoesqueleto. Si el exoesqueleto es talla 10 y engordó o creció a talla 14, tiene que mudar el exoesqueleto y fabricar un nuevo exoesqueleto talla 14. Sí. Porque el exoesqueleto en un estado juvenil también tiene partes por donde se rompe, se parte. Y las larvas, si tú crías una larva de una mariposa, bota el exoesqueleto 1 y pasa al exoesqueleto 2 y así sucesivamente. Quería preguntar. No, si eso era ligado, determinado por la metamorfosis. Y la metamorfosis O sea, me está... refería a decir que había algún proceso parecido o menos evolucionado antes de la metamorfosis, que se refiriera a mudar el exoesqueleto, de alguna manera. Eso no, pero va ligado atentamente a la metamorfosis. Sí, y la metamorfosis tiene un control hormonal. Hay una hormona, que es la hormona del crecimiento, que tiene que ver con concentraciones altas o bajas, que va produciendo las mudas del exoesqueleto. Que, por ejemplo, algunas líneas de fabricación de algunos compuestos para luchar contra insectos, básicamente, que son plagas, intentaron atacar esa línea de crecimiento, de dejar, por así decirlo, no me recuerdo si es alta o baja, pero debiera ser alta, o baja, alta hora de la tarde, pero de atacar la concentración de la hormona juvenil. Claro. Bueno, eso también lo dijimos. Estos bichos son tan numerosos que algunas características son constantes para esta gran diversidad que ellos tienen, pero hay otras que son altamente variables. Es constante para todo ello tener el sistema digestivo completo. Es constante para todo ello también tener un sistema circulatorio abierto. Pero cuando hablamos de respiración, aquí la cosa se pone algo más compleja. Lo mismo de la excreción. Respiran a través de tráqueas. Después vamos a ver un mono a través de qué es la tráquea.
de branquias, ¿ya? Pulmones en el libro. ¿Quién respira a través de pulmones en el libro? Los arácnidos. ¿Por qué se llaman pulmones en el libro? Porque es una estructura que extrae oxígeno desde el aire, ¿ya? Y que el aspecto su mamá es básicamente de un aspecto como que fuese un libro. Las hojas de un libro forman este pulmón en libro, por eso se llama así. Las tráqueas, básicamente, ¿en qué grupo están representados? En insectos, todos los insectos respiran por tráqueas y algunos arácnidos también. ¿Cómo funciona este sistema? Aquí. Esta es una abertura del exoesqueleto, ¿ya? Externa, que comunica hacia el exterior, que se llama espiráculo respiratorio. Y ese espiráculo respiratorio está interconectado con un sistema traqueal, que es un tubo. Aquí no hay pulmones, ninguna cosa que se le parece. ¿Cómo respira este bicho? El aire, los gases respiratorios se meten por el espiráculo respiratorio y comienzan a avanzar por simple difusión a través de la tráquea. Y vean ustedes que progresivamente esta tráquea comienza a subdividirse y a hacerse cada vez más delgada hasta ponerse en contacto directo, por ejemplo, con un músculo. Y los gases respiratorios comienzan hasta que llegan al músculo y extraen de la misma forma algunos compuestos que van a desembocarlo o a eliminarlos no a través de esto, sino que los van a depositar en el tubo digestivo o bien en los túbulos de Malpighi, que es una de las estructuras respiratorias que tienen los insectos, ¿ya? Entonces, los artrópodos respiran a través de tráqueas, branquias, pulmones en libro, esencial, ¿ya? El sistema nervioso es el modelo anelidiano. ¿Se acuerdan cuál era el modelo anelidiano? Escaleriforme. ¿Recuerdan que cuando vimos por primera vez yo les dije este sistema simple como una escalera va a estar ampliamente repetido porque la evolución, por así decirlo, no trata de inventar el hilo negro o la rueda otra vez si ya se inventó y funciona bien, se repite. Y hay grupos que tienen este sistema escaleriforme del sistema nervioso, esta forma, esta conformación, que no tienen nada que ver uno con otro. Y aparece otra vez. ¿Cómo se llama eso? ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Porque es algo que funciona bien. Y que muchas veces uno lo debería hacer. Cuando a alguien le funciona bien una forma de estudiar, uno tal vez debería adaptarla a un modelo de uno. O sea, a lo mejor a alguien le funciona estudiar en la noche, no, yo no. Y con algún esquema, ¿ves? Yo lo copio. Aquí va a tratar de inventar el hilo negro si ya se inventó ya. Lo mismo pasa con la excreción. Son tantos estos bichos que los arácnidos, las arañas, eliminan desechos a través de glándulas coxales, glándulas que están ubicadas en las coxas, primer segmento de la pata. Crustáceos a través de glándulas antenales o glándulas verdes. Y los insectos y también un número no menor de arácnidos eliminan los desechos metabólicos a través de los túbulos de Malpighi que están asociados al sistema digestivo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, don Christopher, que no le he preguntado bien. ¿Qué significa eso? No, los túbulos de Malpighi están asociados al... Eso no. Que
los productos de la excreción. ¿Hay más? No, problema, vamos a tener que ir a leer. Van a dar cuenta que. Yo creo que los productos de la excreción asociados al sistema digestivo significa que esos productos de desecho metabólicos se eliminan en conjunto con la heces fecal. Algo parecido a lo que hacen las aves, ¿cierto? Que está las heces fecales y al lado o rodeando hay una parte blanquecina, ¿cierto? Que es la orina, por así decirlo, del agua, ¿cierto? Algo parecido. En la gran mayoría de ellos, los sexos son separados. Aunque hay algunos, como son tantos, que son hermafroditas. ¿Ya? Que son hermafroditas. Eso ya lo explicamos. Ahí está un crustáceo, ahí está el ojo, ¿cierto? ¿Qué era eso? ¿Cómo se llamaba eso? Y ese abreviado ahí, ¿cómo se llamaba? La antena y la antena. ¿Ya? Y esta glándula que está ahí, que es la glándula excretora, también se llama glándula verde porque es verde. Los túbulos de Malpighi. Aquí está esta representación del tubo digestivo y esa es la dirección de la eliminación. Y los túbulos de Malpighi están ahí, sueltos, libres en la cavidad interna del cuerpo de este insecto, de una avispa. Y algunos compuestos se eliminan, o sea, ingresan por simple fusión al lumen del tubo de Malpighi, después se eliminan los que se liberan otra vez hacia el celoma, por ejemplo el agua, pero los que son de desecho, que son básicamente urea y eso, se elimina hacia el lumen del tubo digestivo y se eliminan en conjunto con la heces fecal. Estos son variables y son muchos, ¿ya? Hay algunas especies que tienen, no voy a decir miles, pero varias decenas de ellos y se eliminan conjuntamente con la heces fecal. Aquí está la... Sí, después que me digan su nombre para colocar la presentación. Aquí están los artrópodos, que es un filum, ¿cierto? Y están los 5 subfilum en los cuales se subdividen ellos. Los trilobitas, que ya están todos extintos. Los quelicerados, donde tal vez el grupo más conocido son los arácnidos, pero hay otros también. Los crustáceos, este grupo eminentemente acuático, tanto marino como dulce acuícola, y los menos terrestres como el tronchito de tierra. Los hexápodos y los miriápodos, que forman una agrupación que se denominan los atelocerata. Los trilobitas, que son conocidos básicamente por registro fósil, donde se ve claramente las regiones corporales o tagmas y pudiera uno inferir que esto corresponde al exoesqueleto. ¿Ya? Los quelicerados solamente tienen cefalotórax o prosoma y abdomen u opistosoma. Aquí están los merostomados, que son estos cangrejos cacerolas que son comunes en el hemisferio norte. Muchos de ellos llegan a oviponer a las playas y allí son vistos y mueren, creo, después que oviponen, quedan ahí en las playas. Exoesqueleto, claro, y si usted ve este bicho y usted vio Alien, ¿cierto? No. A usted le falta calle, le falta cine, mucho PlayStation, mucho cabaret, mucho qué cuestión. ¿Cómo nadie vio Alien? Sí, la No, porque Alien, cuando sale ese bicho y que se les pegaba en la cara, es exactamente este bicho. Dice como dicen. Exactamente este bicho. ¿Ya? Son marinos. ¿Quién? Ovíparos. ¿Todos los artrópodos? No.
Yo la vi a alguien, pero vi a alguien versus Y hay algunos que colocan, Yo la vi, que no me por ejemplo, las moscas que se sarcófagen, que se colocan larvas vivas. Retienen los huevos y luego eclosionan dentro de un útero que tiene la mosca y coloca una larva sobre una herida. Así que no. Externamente parece un artrópodo, obviamente, ¿cierto? Por el exoesqueleto, pero cuando lo analizamos por la parte ventral vemos la segmentación, las patas, etc. ¿Ya? Los picnogonios, que son las arañas de mar, Muy bonito. y los arácnidos, que tienen 8 patas, ¿ya? Siempre los arácnidos 8 patas, siempre los insectos 6 patas, ¿ya? 2 tagmas, céfalo, tórax y abdomen, y garrapatas, solo un tagma, está todo fusionado, ¿ya? Las arañas, que pertenecen a un orden específico, no tienen mandíbula, ya tienen quelíceros y tampoco tienen antenas. Estos quelíceros están conectados con una glándula de veneno y bien sabemos que hay algunas especies. Todas las arañas son venenosas, por llamarlo de alguna manera, pero solo algunas logran inocular un veneno suficientemente poderoso para afectar a nuestra especie, pero todas las arañas capturan presas y algunas de una manera bastante eficiente. Ya respiran esencialmente a través de pulmones en el libro o tráqueas, excreción esencialmente a través de túbulos de Malpighi, igual que los insectos, ¿ya? Los artrópodos, algo que parece que no dije, los artrópodos tienen lo que se denomina un ojo compuesto. Un ojo compuesto. Y ya lo comenté en el laboratorio, se llama compuesto porque está compuesto. ¿Compuesto de qué? De un número variable de unidades funcionales de ojos simples que se denominan omatídeos. Cada omatídeo es un ojo. ¿Ya? Es decir, a mayor número de omatídeos, el artrópodo ve mejor. Cada omatídeo forma una imagen que la transmite hacia esta especie de cerebro que ellos tienen. Y el cerebro, siendo bien generoso, superpone todas esas imágenes y forma una imagen. Por eso se dice que los artrópodos ven a través de un proceso que se denomina de superposición de las imágenes. ¿Ya? A mayor número de omatídeos, mejor visión. Por lo general, los machos tienen más omatídeos que las hembras, porque los machos somos más vivos, ¿cierto? No, ¿ah? Ahora tiene que tener cuidado porque no vaya a Recoleta o a Las Condes, porque le van a picar una mosca. Ya no se puede mirar. Es lo que viene. ¿Por qué los machos? Porque gran parte o una primera parte de la búsqueda del sexo opuesto es visual, en muchas especies. No en todas, porque en algunos casos algunas hembras liberan lo que se denomina una feromona, que es detectada por los machos. Y en otros casos más sofisticados todavía, como las hembras de los mosquitos, de los zancudos, tienen una frecuencia de batido alar que es especie específica. Entonces el macho logra detectar esa frecuencia de batido, de 10 supongamos, y sabe que esas hembras que baten las alas a 10 son de su especie. Otra especie los baterá a 15 y otra a 20, etc. Y no se producen mezcolanzas y cositas. ¿Ya? Los arácnidos, eso sí, las arañas tienen ojos simples. ¿Ya? Tienen ojos simples generalmente en número de 8.
En Chile tenemos básicamente dos especies que son peligrosas, aunque mi buen amigo y mentor dice que esta especie no es de acá, y su mentor, el doctor Mauricio Cana, que ha trabajado con esta especie, que esta Latrodectas mactas no estaría realmente citada para Chile, es otra de las especies, la del trigo. ¿Ya? Pero la araña de rincón, todos la conocemos, ¿cierto? Y probablemente en todas nuestras casas aparece una arañita por ahí de vez en cuando. ¿Ya? Son cuando te agarra una, Esa es la primera, una araña. Sí, con la queso. primera es la de Rincón. La segunda es la de Rincón. ¿Ya? Hay dos arañas de rincón, Loxosceles laeta y la Latrodectas, ¿ya? La araña del titi, que es reconocida por la presencia de esta marca, un dibujo que parece más o menos como un reloj de arena, ¿ya? Las dos son peligrosas. Esta probablemente más peligrosa que esta, porque esta vive dentro de nuestras casas. Es una especie predadora que captura otras arañas, se mueven súper rápido y que cuando uno la perturba, la toca, se pone una camisa, cualquier cosa que esté guardada allí y que no le da una sacudida, y uno se la coloca esto y puede aprisionarla allí, molestarla, el bicho se siente atacado y mordisquea. ¿Ya? Hay más peligrosa probablemente las arañas de rincón mientras más veneno tienen. Si la araña no ha comido en mucho tiempo, probablemente más peligroso cuando nos llega a morder. ¿Ya? Esta es una hembra, ¿ya? O sea, un macho. Un macho por el abdomen, más chico. ¿Ya? La hembra tiene el abdomen más grande. Son patas largas y rápidas. Caminan rápido. Hay que pegar Su chalata. ¿Y profe, también las cefalotórax. Recuerde que la cabeza y el tórax están fusionados. Esta fue en algún minuto, tuvo cierto minuto de fama, por lo menos acá en Chile, por en la Universidad de la Frontera hubo varias personas que estuvieron estudiando, varios grupos ahí, tratando de aislar algunos componentes para desarrollar un Viagra. ¿Ya? Porque la picada de esta araña produce el efecto coloquial que se conoce, que uno es picado de la araña. ¿A qué hace relación eso? A que producto de la mordida de la araña del trigo se producía, o se produce, lo que se denomina como priapí, que es una erección dolorosa del pene. ¿Ya? Entonces, probablemente de ahí viene el dicho. ¿Eso dijo? No lo entiendo. Quedan 12 minutos para poder. ¿Ya? No lo entiendo. ¿Qué cosa no entiendo? Cuando pica. Esa parte la entiendo. Porque. No. Sí, es una erección dolorosa al pene. Entonces, probablemente al tener esa manifestación producto de la picada, tenía el dicho que era picado de la araña porque pasado algún tiempo, algún periodo, con el pene erecto. No necesariamente. No, si igual ha juntado un poco el dicho. Hoy en día no veo picar también se le dice. Sí, hoy en día. Pero probablemente esa fue la raíz del problema, del origen del ¿no tiene que ver con? Que sea como Don Cristo. Tan ávido de ciertas cosas. ¿No, señora? Bien. ¿Qué le pasa a la Vamos mujer con en eso. caso de
No sé. Tarea para la casa. ¿Ya? Tarea para la casa. Se interesó en el... No sé. No sé. Puede ser que, como dice Christopher, que un entendido en el tema. Depende de qué mujer, si la mujer de Ronaldo. No sé, realmente. Pero uno pudiese esperar que fuese un efecto más o menos parecido. No sé, ahí sí que no sé. Ya, pongámonos sé. La picada de la araña, como ustedes habrán escuchado en las noticias, puede llegar incluso a ser mortal, dependiendo si la cantidad de veneno, la concentración y la intensidad de la mordida y la inoculación del veneno, y no hay un tratamiento rápido y oportuno, puede finalmente desembocar en la muerte de la persona. Lo usual es que se produzca una situación casi como hasta por ahí nomás, ¿cierto? Pero que vaya a desembocar en la pérdida de tejido muscular, y eso también es una situación frecuente, y de vez en cuando aparece en las noticias que alguien fue mordido por una araña de rincón y falleció, porque en Chile no hay antídoto contra la picada. El antídoto que hay en Chile en algunos servicios de salud es peruano, porque esta es una especie que llega hasta Estados Unidos. ¿Ya? ¿Hay alguna diferencia en el daño que pueda producir con que sea hembra o macho que Iba a decir algo, pero me arrepiento antes de decirlo. No. Uno pudiera pensar siempre que la hembra, porque es más grande que el macho, ¿ya? Es más grande que el macho. Y siempre hay un comportamiento, por así decirlo, sobre todo en épocas de mayor bonanza, que son épocas donde hay reproducción, que la hembra es más agresiva que el macho, ¿ya? Y que por consiguiente para poder colocar sus huevos necesita capturar más presa, ¿ya? Con esos argumentos uno pudiese decir, sí, las hembras son más peligrosas, lo cual no quiere decir absolutamente nada con nuestra especie, ¿ya? Bueno, garrapata, ácaros de la sarna, etc. Las garrapatas han tomado en Chile una importancia bien relevante hace algún tiempo, particularmente de la asociación laboral que se produjo entre una doctora de la Universidad Católica, la doctora Katia Barca, y un grupo de veterinarios que comenzaron a estudiar, porque siempre uno escucha o ha escuchado que en otras latitudes, en otros hemisferios, hay garrapatas que producen o que son bien peligrosas para la salud, como la enfermedad de Lyme, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay avisos, tal como aquí hay no ir a la izquierda, discopare, en el hemisferio norte hay avisos donde le indican a la gente que hay garrapatas y que es una zona peligrosa para ingresar por esta bacteria que transmiten y producen la enfermedad de Lyme, que tiene efectos incluso mortales. Y se comenzaron a estudiar acá en Chile las garrapatas por esta asociación entre un médico humano y un médico veterinario, y encontraron cosas re interesantes. Ese es uno de los trabajos publicados, no me acuerdo, hace poquito, el 2012, y han publicado otros también, donde han encontrado en garrapatas de distribución chilena que se encuentran acá, como la Rhipicephalus sanguíneo y otras bacterias, y han descrito algunos casos bien interesantes de transmisión de bacterias, incluso en personas, ¿ya? Ehrlichia, por ejemplo, algunas bacterias asociadas a garrapatas encontradas. Así que es una situación no menor la cantidad de garrapatas que hay en Santiago, etcétera, por productos de la Rhipicephalus sanguíneo, etcétera, ¿ya? Escorpiones, crustáceos, ¿ya?
diferencias con otros artrópodos, los apéndices birrameados, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos la aleta natatoria? Que tenía 5 lóbulos, el central se llamaba telson y habían 4 laterales que eran los urópodos. Ahí se nota que los apéndices son birrameados porque los urópodos son dobles por lado y lado. Pero las patas también tienen un pequeño apéndice lateral, ¿ya? Los insectos tienen apéndices unirrameados, solo con una rama, ¿ya? Tienen antenas y anténulas, maxilípedos y otros apéndices ahí. Son esencialmente marinos, hay algunos que son dulceacuícolas y los menos de los crustáceos son terrestres. Prácticamente el único representante son los chanchitos de tierra, ¿cierto? Los isópos. Bueno, esto no lo vamos a decir, eso fue lo que ya vimos. Ahí están las branquias, ¿se acuerdan que les comentamos en el práctico que las branquias en los crustáceos estaban asociadas a las patas? Y cuando uno retiraba el branquioesterguito, la parte lateral del tergo, quedaba expuesta la branquia, que ahí se nota muy bien, esas son las branquias, y ahí se removió, se quitó el branquioesterguito, ¿ya? Los atelocerata, que incluye a los insectos y a los miriápodos, que son los miriápodos, los 1000 pies y los 100 pies, ¿ya? La diferencia entre ellos ya la hemos comentado, este es un 1000 o un 100. 1000. Tiene 4. Tiene 4. Tal vez no vamos a aprender ni qué hace celomado ni pseudocelomado, pero ya sabemos por qué se llaman 1000 pies y 100 pies, ¿ya? Además hay otras diferencias. Los 1000 pies como este son, por así decirlo, vegetarianos, entre comillas, mientras que los 100 pies son carnívoros, son bichos predadores. Y han visto que ¿cómo se llaman estos bicharracos que hay en Madagascar, estos monos? Los lemures, gracias. Capturan estos bichos, miriápodos, una especie de miriápodo en particular de 1000 pies, que producen una sustancia que los droga de alguna manera, porque producen, cuando los estimulan y los molestan, porque ellos lo único que hacen es los capturan y los empiezan a molestar y produce este bicho, un 1000 pies, una sustancia que produce una alteración de la conciencia, por llamarlo así, y quedan así como... Pero además tiene dos efectos, que produce ese efecto primero de drogarlo, por así decirlo, pero además evita que han pasado a ese perfume que ellos producen y evita las picadas de los insectos, ¿ya? Y finalmente los insectos o estos artrópodos que dominan el ambiente terrestre y dulce acuícola, porque no hay insectos en el mar, ¿ya? En la playa sí, pero no en el mar. Solo hay una especie que se ha descrito en alta mar, pero básicamente ellos no son marinos, son terrestres, derechamente, ¿ya? 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen, y con una serie de adaptaciones a la vida en todos los ecosistemas, y uno encuentra lo que pilla dentro de los insectos, porque si los artrópodos son 1.200.000 especies, los insectos por sí solos son 1.000.000 de especies. Muchos. ¿A qué se debe este éxito evolutivo de los insectos? Probablemente a los compartidos con todos los artrópodos, pero también tienen otras características que puede uno echar mano para sustentar esta aseveración. ¿Cuáles, por ejemplo? Si una hembra coloca 100 huevos, probablemente los 100 huevos van a llegar a término y va a salir un insecto de ellos. La tasa reproductiva es altísima. Otra ventaja que ellos tienen, que son omnívoros, se alimentan prácticamente de todo. ¿Ya? Estoy hablando como grupo en general. La gran mayoría de los insectos son fitófagos,
y se alimentan desde la raíz de una planta hasta los frutos. Eso claramente es una ventaja, porque cuando hay un grupo que es monófago y se alimenta de un solo sustrato, si ese sustrato se pone en riesgo, el grupo tiene sus días contados. Pero cuando hay bichos que son polífagos, que se alimentan de una amplia variedad de sustratos, ese grupo obviamente tiene garantizado una larga vida, ¿ya? 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen, ¿cierto? Cada uno de los tagmas lleva apéndice y tiene distintas especializaciones que son bien interesantes. Probablemente otra cosa bien interesante que ocurre con los insectos es las especializaciones que tienen las piezas bucales. Para poder comer de todo, los bichos claramente tuvieron que modificar su armadura bucal. ¿Ya? Aquí está el ojo. ¿Ya? Este es un ojo compuesto. Uno lo ve así, cuando ven el ojo de una mosca, ¿ya? Como con puntos. Pero aquí hay una fotografía electrónica, ¿ya? Y vemos que hay una serie de hexágonos allí que está formando este ojo compuesto. Cada uno de estos hexágonos es un omatidio. 1, 2, 3, eso. Y cada omatidio está equipado con un lente y con una neurona que transporta y lleva la imagen que formó ese omatidio. ¿Ya? Por eso, a mayor número de omatidios, mejor visión. ¿Ya? Mejor visión. Las piezas bucales. Las piezas bucales de los insectos son básicamente las que están ahí. Son las mandíbulas, por delante el labro y el clípeo, las mandíbulas en rojo, después las maxilas en morado, las maxilas en verde y en morado el labio. Esas son las piezas en términos generales que los insectos tienen. ¿Ya? Ahí están disectados el clípeo y el labro, que en una langosta de tierra, en un saltamonte, prácticamente no participan en la alimentación. Pero después vienen las mandíbulas, que este bicho, como es fitófago, como una vaca, así entre comillas, las mandíbulas que ellos tienen son bien grandes y tienen una superficie para moler lo que ellos comen. Después vienen las maxilas, ¿ya?, que también van a participar en el proceso de llevar el alimento a la boca. Y finalmente el labio, que tienen esta especie de antena que se denomina palpo, que son estructuras sensitivas que le informan al bicho la calidad de lo que está comiendo. ¿Ya? Y aquí, este es el patrón ancestral. Cuando uno toma una langosta que está aquí y observa qué es lo que ocurre con algunos insectos bien conocidos, como esta abeja de miel, una mariposa y un zancudo, logra entender cómo estos bichos lograron alimentarse de todo, o de prácticamente todo. Este se alimenta de hojas. Recuerden ustedes las plagas bíblicas, las langostas. Esta es una abeja, la típica abeja de miel. ¿Qué pasa con las mandíbulas? Esto verde, que aquí es así, aquí tienen prácticamente como una forma de cuchara. ¿Por qué? Porque la abeja de miel, para lo único que usa las mandíbulas es para la construcción de las celdas del panal. ¿Qué piezas van a participar en la alimentación? Forman un tubo. Esto azul, que es el labio, y esto amarillo, que son las maxilas. Se alargan y cuando la abeja se alimenta del néctar, esto se fusiona y forma un tubo que succiona el néctar y llega hasta la boca. Una mariposa, lo único que tiene es esto amarillo. No tiene mandíbula, no tiene esto verdoso. Lo único funcional que tiene es una parte de la maxila, que forma esta trompita que las mariposas tienen para meter dentro de la flor. Y un zancudo.
hematófagos, se alimentan de sangre. Vean ustedes qué es lo que pasó con las piezas bucales. Se alargaron y adelgazaron a tal extremo que muchas veces uno está parado conversando y te pica un zancudo, una hembra de zancudo, y ni siquiera se da cuenta. Pican muchos de ellos de noche, al otro día se levanta con un cototo en la frente que lo picó uno de estos bichos. ¿Qué pasó? Mira, las mandíbulas o el labro se alargó, las maxilas, las mandíbulas, todo se alargó y se adelgazó a tal extremo que les permite la succión de la sangre en este caso. ¿Ya? Ahí está la morfología típica de los insectos, ¿cierto? El sistema circulatorio arriba, un corazón, esta aorta dorsal y después ningún otro vaso. La hemolinfa cae aquí y empieza con movimiento a desplazarse otra vez hacia atrás, vuelve a entrar y así. El sistema nervioso es caleriforme del tipo anelidiano, siempre en la base, y el tubo digestivo allí en la parte central. En los insectos existen básicamente dos tipos de metamorfosis, una que se llama completa y otra que se llama incompleta. Imagínese usted la creatividad, lo cual siempre se agradece. De manera más elegante se llama holometamorfosis la completa y hemimetamorfosis. En la metamorfosis holometábola se reconocen los estados de huevo, larvas, pupa y adulto. Mientras que en la metamorfosis hemimetábola se reconocen los estados de huevo, ninfas y adulto. ¿Quién tiene metamorfosis hemimetábola? La vinchuca que nosotros vimos hace un tiempo atrás. ¿De chicharra también? La chicharra también. Del huevo que coloca la hembra de vinchuca sale una ninfa. Ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5 y de la ninfa 5 emerge el adulto. Todas esas ninfas de vinchuca son hematófagas y para pasar de un estado a otro necesitan chupar sangre. ¿Quién tiene huevo, larva, pupa, adulto? Una mariposa. ¿Cuál es más mejor? Arriba, la metamorfosis incompleta. Huevo, ninfa 1, 2, 3 y adulto. Metamorfosis holometábola, huevo, larva, pupa, adulto. Como las moscas. Las moscas tienen ese tipo de metamorfosis. ¿Cuál es más mejor? Si usted quisiera una metamorfosis, ¿cuál diría esa? Porque esa es la más mejor. ¿Ah? La de abajo, ¿Por qué? Que no haya complicación. Esa, exacto. Estas larvas que hay aquí comen absolutamente distinto a lo que come el adulto. Es decir, ocupan un espacio que no es el mismo que usan los adultos. Pensemos en una larva de zancudo. Las hembras de los zancudos son hematófagas, es decir, se alimentan de sangre. Los machos de néctar. Y las larvas de zancudo son acuáticas, se alimentan del material biológico que está disuelto en el agua. ¿Ya? Los dermístidos. Coleóptero. Coleóptero. Dermésticos, un coleóptero. Dentro de ellos están las plagas de los museos, que se comen los otros bichos. ¿Ya? Del huevo sale una larva que pasa por distintos estados, una pupa y el adulto, derméstico. Todos los coleópteros, como las chinitas, los polones, todas esas cosas tienen metamorfosis completa. ¿Ya? ¿Quién tiene metamorfosis incompleta? La vinchuca, ya lo mencionamos. Y aquí está lo que dijo Christopher, que todas las ninfas de una vinchuca son hematófagas y potencialmente todas pueden transmitir trypanosoma cruzi, la enfermedad de Charles, excepto la 1. Excepto la 1. ¿Por qué? Porque cuando nace sin el trypanosoma. Pero para pasar del 1 al 2 tiene que succionar sangre. ¿Ya? Más elegante. ¿Ya?
¿ya? Y para lo mismo que las garrapatas, ¿ya? Distintos ejemplos: sifonópteros, pulgas; isópteros, termitas; himenópteros, abejas, hormigas, avispas; tirápteros, los piojos, ¿ya? Tanto los piojillos de las aves como los piojos que nosotros conocemos; hemípteros, chinches y vinchucas; coleópteros, escarabajos; lepidópteros, mariposas; y dípteros, moscas, zancudos, pájaros y todas esas cosas. Ya hemos mencionado y ya conocemos algunos que son de importancia médica, ¿cierto? Como Triatoma infestans, una especie que está en el país y que es el vector de Trypanosoma cruzi, que puede causar la enfermedad de Chagas, una enfermedad, como ya hemos conversado, bien compleja en el país, con más de 150.000 personas afectadas por Chagas. Anófeles, distintas especies de anófeles transmiten plasmodium, que causa la malaria, y que esa enfermedad es que causa millones de muertes, tal vez la enfermedad vectorial más grave que hay sobre el planeta, la malaria. Aedes aegypti, en este minuto en Isla de Pascua hay un brote de dengue, con 17 casos confirmados de dengue 1. El dengue tiene que un virus, tiene 4 serotipos, dengue 1, 2, 3 y 4. ¿Y dónde está el riesgo para esas personas? Que el virus entrega inmunidad para ese serotipo. O sea, si a mí me dio serotipo 1, no me va a volver a dar serotipo 1 otra vez. Pero si llega a ingresar a Isla de Pascua serotipo 2, o 3 o 4, o esas personas van a Tahiti, a otro lado donde hay circulando otro serotipo, se puede presentar lo que se denomina un dengue hemorrágico, que ahí se puede parar ¿ya? Se puede morir esa persona. Dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, que hubo en el verano, ¿se recuerdan? Fiebre amarilla, que murieron 2 chilenos que estaban en Brasil. Chikungunya, que es una enfermedad no mortal, pero que produce un compromiso articular severo. O sea, meses las personas que han sufrido chikungunya con compromiso articular no menor. Y las complicaciones de Zika que demostraron los brasileños, ¿cierto? Particularmente en las mujeres, asociado la adquisición de este virus en el primer trimestre del desarrollo, casos de 3.000 o más por allí con microcefalia en Brasil. Culex pipiens, una especie que nosotros tenemos acá, que es vector de una serie de virus, y en este caso, que es importante y para usted no es menor el tema, porque Culex pipiens en el hemisferio norte y en algunos lugares de Sudamérica transmite el West Nile, el virus del West Nile, que es un virus que produce una serie de problemas encefálicos, afecta el sistema nervioso, causando todos los años en el hemisferio norte entre 1.000 y 2.000 personas muertas, ¿ya? Como su nombre lo indica, West Nile, virus del Nilo del Oeste, se originó o se aisló por primera vez en África en 1940, y desde allí ha venido apareciendo, reapareciendo y moviéndose a Europa, Asia, y el año 1994 llegó por primera vez, o se detectó por primera vez en el hemisferio norte, en Nueva York, en el zoológico de Manhattan, del Bronx. ¿Y cuál fue o dónde se detectó? En un flamenco que venía de Chile. El chileno es que tiene mala suerte, aunque sea un ave. ¿Y quién ha movilizado el virus? Las aves migratorias. Las aves migratorias. ¿Ya? Y por eso Chile y el SAC tienen particular cuidado cuando aparecen aves migratorias para hacerle las necropsias a esas aves y descartar presencia de huesos, ¿ya?
presencia de huesos. El primer muerto en el hemisferio americano fue un flamenco chino, en el zoológico de Lima. Y Simulium, que transmite esta oncocerca volvulus, que transmite la oncocercosis que vimos. Ya, eso no sería. Nos vemos. Voy a actualizar la lista.